Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Don Eric Gutiérrez. Aquí estamos, don Guillermo Díaz, un lunes más, ¿no? Aquí estamos ya en la mitad de la fecha de la jornada FIFA. Sí, efectivamente. Sí, en mitad, ya, por fin, ya casi se acerca nuestra ya liga. Ya casi acaba, quieres decir, ya casi acaba. Pero bueno, hay que hablar de la selección española porque la veo muy bien, de cara al Mundial. Uy, cuidado, le decía yo antes a don Julio, se lo he dicho fuera y dentro del directo que España va a ganar el Mundial, porque dejó muy buenas sensaciones contra Serbia en ese partido que se disputó el pasado viernes. Hay que decir que gana 3-0 contra Serbia en Villarreal, buena entrada, la verdad que se vio un grandísimo equipo y una grandísima afición en ese partido. Hay que decir que hace 2 años que España no pierde ningún partido y tampoco perdió contra Serbia. ¿Contra quién fue el último equipo? Contra Colombia, sí, okay. Contra Colombia. ¿Cómo quedó Colombia el último partido que jugó? Ya lo contaremos más vale, pensaba. Hay que decir que deja muy buena imagen de cara a este verano, a este Mundial, y despeja varias dudas. Unai Simón sigue siendo el portero y parece que va a ser el portero titular de cara al Mundial. Hay que decir que el foco también lo acaparó Mikel Oyarzabal, el delantero centro del equipo español, que jugó de titular y metió 2 golazos. Además también tuvo ciertos focos Rodri, que volvió al 11 inicial después de varios años sin estar, desde 2024, e hizo un partidazo. Como bien digo, Mikel Oyarzabal fue pues la estrella del partido. Minuto 16 el primer gol y minuto 43 el segundo. 2 absolutos golazos, especialmente el segundo de ellos. También tuvo muchos puntos otros jugadores, pero volviendo a Oyarzabal hay que decir que ya es el gol 24 que ha metido con España. Impresionante, un jugador que no es especialmente goleador. También tuvo ciertos focos Víctor Muñoz, que entró en la segunda parte y metió el tercer gol en el minuto 72 e hizo varias jugadas interesantes. Después de un muy buen taconazo de Ferran Torres fue ese gol. De Víctor habló el seleccionador Luis de la Fuente, del que dijo cosas muy interesantes. Tiene una cosa muy buena, Iván, que es la humildad. Sabe que tiene que trabajar mucho, acaba de llegar, ha hecho algo muy importante. Primero, no solo en lo futbolístico, el partido que ha realizado, los detalles que hemos visto todos, sino en la integración con el grupo. Ha encajado perfectamente y eso es muy importante para nosotros, ya lo sabéis. Importantísimo el encaje de Víctor Muñoz. Veremos si acaba yendo al Mundial. Por cierto, mañana partido contra Egipto a las 9 de la noche en el campo del Español. Y nos vamos a otros resultados porque este fin de semana ha habido fútbol internacional. Ahora sí hay que hablar, Eric Gutiérrez, de lo que fue esa derrota de Colombia contra Francia, contra los subcampeones del mundo. Pues bueno, Francia goleó 3-1 a la selección colombiana con un equipo B, dejando en el banquillo a Kylian Mbappé, a Tchouaméni, Camavinga, que Mbappé y Camavinga entraron en el segundo tiempo, hay que decirlo. Mbappé anotó un gol que se lo terminaron anulando. ¿Por qué? Por fuera de juego. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Dubé marcó doblete y Thuram también hizo gol en esa victoria del equipo francés. El descuento lo hizo Hamilton Campas para la selección española. Los galos demostraron una capacidad para controlar el partido. El subconsciente te ha atacado, La selección colombiana. Para la selección colombiana. Somos amigos y compañeros y vamos con Colombia, ¿cómo no? La selección hispana, podemos decir, ¿no? Los galos demostraron la capacidad para manejar el partido a su antojo, hay que decirlo, Eric. Y bueno, Colombia llegaba a este parón sin haber perdido un partido desde hace más de un año, pero perdió los 2 partidos contra Croacia y ahora contra la selección francesa. En el resto de partidos del parón internacional, Alemania venció a Suiza en el amistoso 4-1, en un partido la verdad vibrante, con un Florian Wirtz como gran protagonista, anotó doblete e hizo 2 asistencias. Inglaterra empató 1-1 contra Uruguay gracias a un gol de Federico Valverde en el descuento desde el punto penalti. Hay que decir que Portugal no pasó del empate sin goles ante México en la reinauguración del estadio CDMX, es decir, el Estadio Azteca, pese a dominar el partido. No jugó Cristiano Ronaldo, el número 7 lo vistió Gonzalo Guedes. Y Argentina, Argentina no jugó la finalísima, pero sí jugó contra una selección impresionante, contra Mauritania, 2-1. Terminó ganando la selección argentina con los goles de Nico Paz y de Enzo Fernández, en una actuación, la verdad, bastante pobre. Esto fue lo que dijo el Dibu Martínez. ¿Te gustaría jugar con otra clase de rivales? No, obviamente, fuimos un mundial pasado sin competencia tampoco, pero bueno, nos habíamos testeado con Italia en la finalísima y vimos que pudimos. Ahora creo que ante el mundial no sabemos todavía si tenemos un nivel, no sé, top 10 del mundo para competir, pero nos sirve para demostrar que nos falta un poco más de sangre.
Le falta un poco más a la selección argentina. Cerramos este apartado de partidos amistosos hablando de Países Bajos, que se impuso 2-1 ante Noruega, que jugó sin Erling Haaland. Pero bueno, esta fecha FIFA nos ha dejado algunos lesionados, hay que contarlos, Eric. Efectivamente, el más importante, Rafinha. La Confederación Brasileña de Fútbol publicó un comunicado en el que decía que Rafinha se iba de la concentración de Brasil para volver a Barcelona, y después, pocas horas después, el Barça publicó un comunicado en el que decía que estaba 5 semanas de lesión fuera de los terrenos de juego el extremo brasileño. Hay que decir que también hay algunas informaciones que apuntan a 4, pero bueno, va a estar entre 4 y 5. Hay que decir que la lesión es una recaída en el bíceps femoral del muslo derecho, donde ya estuvo lesionado y estuvo, si no recuerdo mal, 2 meses fuera, porque hubo una recaída incluso dentro de esa lesión. Hay que comentar también que se pierde varios partidos, entre ellos pues tanto el partido de Liga contra el Atlético de Madrid, el partido de ida y vuelta contra el Atlético de Madrid en cuartos de final. Se podría llegar a perder unas posibles semifinales de Champions si pasase el Barça contra el Atleti, se pierde el derbi contra el Español, el partido contra el Getafe fuera, también contra el Osasuna. Bueno, es una lesión importante de cara a lo que queda de temporada. Es el momento de Rashford, veremos si acaba jugando bien. Vinicius Junior también parecía que estaba lesionado, finalmente solo fueron unas molestias y volvió a entrenarse en la sesión del sábado, que como digo parecía que no iba a estar. Se perdió la sesión del sábado y después sí que entrenó en la sesión del domingo. Parece que no va a jugar en ese próximo partido, pero que no tiene nada grave. El centrocampista español Martín Zubimendi sí que ha dejado la concentración de la selección por unas molestias y vuelve al equipo, a su equipo donde está en estos momentos, en Londres, el Arsenal. Hay que decir que el Arsenal tiene un montón de bajas. Bueno, algunos apuntan en que algunos se han borrado, pero bueno, para decir algunos nombres: Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Madueke, Etxe, Piero Hincapié, Saliba, Magallanes, Trossard o Timber o han dejado el parón o no han ido directamente al parón. Por cierto, he comentado algunos nombres ingleses, también hay muchas bajas en la concentración inglesa. Bukayo Saka, como he dicho, Declan Rice, Madueke por parte del Arsenal, pero también John Stones y Adam Wharton, que lo han dejado por ciertas molestias. El virus FIFA, como siempre, atacando. Ahora nos vamos al ciclismo porque ha terminado la Vuelta a Cataluña. Sí, hay que decir que Jonas Vingegaard ganó la edición número 105 de la Vuelta a Cataluña con una ventaja de 1 minuto 22 segundos sobre el francés Lenny Martínez y de 1 minuto 30 segundos sobre Florian Lipovitz. El danés cimentó su triunfo con 2 categóricas victorias incontestables en los puertos pirenaicos de Col de Pal y de Queralt. Hay que decir que en la etapa final en Barcelona, el australiano Brady Gilmore del equipo NSN de Andrés Iniesta se impuso al sprint en el circuito de Montjuic. La verdad que Jonas Vingegaard es de los mejores ciclistas humanos que hay en el planeta, porque sabemos que existe un extraterrestre que se llama Tadej Pogačar. Y hablamos de extraterrestres porque extraterrestres en este momento en el mundo del tenis hay 2. Uno se llama Sinner y otro se llama Alcaraz. Efectivamente, empezamos hablando de Sinner porque ha sido el que ha ganado el último torneo, el Miami Open. Hay que decir que se convierte en el 8º jugador en la historia en ganar el Sunshine Double, que dirán, pues, ¿esto qué es? Pues es ganar Indian Wells y Miami Open seguidos, en el mismo año, uno tras otro, pues es el 8º. Por cierto, el primero en hacerlo desde 2017, que fue Roger Federer el que lo consiguió. En este caso su víctima ha sido Jiri Ligeka, que ganó 6-4, ganándole 6-4, 6-4, y además ha conseguido ganar los 2 primeros Masters 1000 de esta temporada. Sinner, que encadenó 34 mangas invicto en los torneos de esta categoría. Impresionante, 34. Y además la final estuvo bastante condicionada por la lluvia, porque hubo un momento en el que se paró el partido, volvió, hubo bastante lluvia durante el encuentro. Finalmente, después de la vuelta, fue un monólogo del italiano. Hay que decir un dato impresionante: el Mutua Madrid Open de 2024 fue el último torneo en el que ganó alguien en un torneo en el que estaban inscritos Jannik Sinner o Carlos Alcaraz. Mientras están inscritos en los últimos 2 años Sinner o Alcaraz en un torneo, los han ganado todos. El último fue, como digo, ese Mutua Madrid Open. Son 19 seguidos. Hablando del Mutua Madrid Open, en el 2026 va a haber partidos en el Bernabéu, ¿no? Efectivamente. Eso ya está confirmado. Veremos. Yo creo que sí que se anotan alguno de los 2 seguro, y si lo ganan también. Y ahora nos vamos al motor. Cerramos con el motor, hablando de Alonso, porque por fin ha terminado una carrera. Bueno, por fin termina una carrera. En esta ocasión es en el Gran Premio de Japón. Alonso termina en la posición 18ª. Hay que decir que las fuertes vibraciones que arrastra el Aston Martin siguen sin solución
aunque en Suzuka fueron soportables, según las palabras del piloto asturiano. Carlos Sainz terminó en la posición 15ª y aprovechó sus declaraciones para exigir que cómo es posible que haya diferencias de hasta 50 kilómetros por hora entre coches en circuitos urbanos como Bakú y el circuito de Las Vegas. Seguimos hablando de motor porque en MotoGP Marco Bezzecchi ganó en Austin su tercera victoria consecutiva entre esta temporada y el final de la temporada pasada, por delante de Jorge Martín y de Pedro Acosta. Marc Márquez se remontó desde el puesto número 11 hasta el quinto tras cumplir una sanción. En el Moto 2, Manuel González se convirtió en el nuevo líder del mundial. En el Moto 3, el italiano Guido Pini logró su primera victoria por apenas 56 milésimas sobre el español Máximo Quiles. Y esa es toda la información deportiva por hoy. Completica, muchos deportes. Mucha cosa, mucha cosa. Vamos al mano a mano. Don Eric Gutiérrez. Nos damos la mano, ¿eh? Nos damos la mano. Sí. Bueno, oye, ¿cómo está España? ¿Cómo está España? ¿Cómo está España? ¿Cómo está España? Y además contra un rival, Serbia, vamos a hablar en la tertulia de esto, ¿Sí? ¿no? De un rival Serbia que no es Mauritania, que sé que no le, gusta a Guillo. Pero tampoco es Francia. No es Francia, por supuesto, no es Francia. Hombre, ni mucho menos es Francia, una de las favoritas al Mundial. Serbia ni estará en el Mundial. Pero bueno, creo que era un rival que está bien para medir fuerzas, para ver en qué punto está la selección española. Y de un recital, ¿no? Es un rival que tiene un fútbol bastante fuerte, ¿no? Un fútbol directo, ríspido, todo, un fútbol directo, un fútbol al que hay que enfrentarse y que seguramente muchos equipos en la Copa del Mundo van a jugar así, como juega Serbia. Sí, y yo creo que sobre todo en las primeras fases. Exactamente, y yo creo que eso es lo que genera, digamos, este entusiasmo que hay en este momento con la selección española. Y yo creo que esta temporada nos ha quedado esa frase de Pep Guardiola de mear con la suya. Si hay alguien que verdaderamente mea con la suya, es Luis de la Fuente. Es verdad, al final yo creo que el debate de la portería, el primero de los debates, digamos que hay dos, quién va a ser titular y quiénes son los tres que van. Creo que el debate de quién va a ser titular está clarísimo. Unai Simón va a ser el titular para Luis de la Fuente. Además, es que no está mal. O sea, quiero decir, no es que Luis de la Fuente lo mantenga contra viento y marea. Al final, en su club no está haciendo la mejor temporada, pero cuando va con España juega bien. Entonces, Luis de la Fuente decide que no quiere cambiarlo. Yo, oye, respeto la decisión. Yo ya digo que pondría yo a García, pero entiendo por qué pone a Unai Simón. Claro. Y creo que ese debate está cerrado. Hay otros debates que yo tengo interés en saber, Guillo, ¿tú qué piensas? Juega Rodri titular, hace un partidazo, está mejorando con el Manchester City. ¿Rodri o Zubimendi? Es que sabemos que Zubimendi en este momento viene siendo el mejor mediocentro español que hay en la actualidad, podemos decirlo. Rodri, por su parte, viene recuperándose de una serie de lesiones, de una serie de parones que no le han permitido en los últimos meses poder ser ese mismo Rodri que se terminó ganando el Balón de Oro hace 2 temporadas y con el que vivimos la Eurocopa que ganó la selección española. Pero aún así, yo creo que Rodri le responde a Luis de la Fuente. Yo creo que eso es lo mismo que pasa también con Unai Simón. Son jugadores que responden al seleccionador nacional y hasta que no le den un motivo para sacarlos, pues van a seguir ahí. A ver, la diferencia, yo no estoy tan de acuerdo, no me parece igual, porque creo que la diferencia entre Rodri y Zubimendi es que Zubimendi en estos momentos sí que está por encima, no creo que mucho, creo que Rodri viene mejorando en el City, pero yo sí tengo la sensación de que España con Rodri aspira a ser incluso mejor. O sea, me parece que el nivel top de Rodri está por encima, un escalón por encima porque del ya lo hemos visto. Claro, exactamente, me parece que Rodri... O sea, se ha visto que puede ser el mejor jugador del mundo. Zubimendi veo difícil serlo. En cambio, Unai Simón y otros porteros, no creo que Unai Simón pueda aspirar a ser uno de los mejores porteros del mundo. Digo, mejores que top también 5, estuvo en la terna, para en su momento de los mejores porteros. Sí, bueno, pero no me parece a nivel real uno de los mejores 5 porteros del mundo. Ojalá lo fuera, pero no me lo parece. Entonces, yo, viendo el partido de Rodri, viendo que ha puesto por Rodri, al final Zubimendi es verdad que tiene molestias y se tiene que ir del parón, o sea que lo normal es que Rodri vuelva a jugar el siguiente partido. Y lo normal es que Rodri sea titular en el Mundial. Es que yo creo que tiene sentido que Rodri sea titular en el Mundial. Es que creo que maneja al equipo de una manera espectacular junto a Pedri. Lo que quiero ver es cuando llegue Fabián, qué es lo que pasa. Pero hasta que no llegue, es que yo pondría a Rodri, sinceramente. Es que me convence. Es que al final uno tiene que decantarse por los jugadores que funcionan con la selección y que encajan dentro del sistema
de una selección nacional. Es cierto que son muy pocos los momentos que tiene un entrenador, un seleccionador, para hacer encajar las diferentes piezas de cara a un torneo como una Copa del Mundo, como una Eurocopa, y por eso tú tienes que jugar con los que ya te han funcionado, con los que ya conoces, seguir esa memoria futbolística que se le tiene y que mencionan muchos entrenadores, y yo creo que por eso también apuesta Luis de la Fuente por conservar esa memoria futbolística, manteniendo una base, incluso desde la portería. Totalmente. Yo hablabas de piezas, de mantener jugadores que han estado ya durante tiempo, pero hay una irrupción en este parón. En esta temporada en general, pero en este parón especialmente. El catalán Víctor Muñoz sale, mete un gol, hace varias jugadas interesantes, sale por derecha, que eso para mí es interesante, porque ahí hay un hueco, o sea, el extremo derecho suplente hay un hueco ahí. Claro, porque solamente tenemos al titular. Efectivamente evidentemente va a ser titular Lamine, pero ahí hay un hueco, o sea, de los pocos huecos que hay en la selección, ese es uno de ellos. Y Víctor Muñoz, cuidado porque está llevando la puerta. Leía, por cierto, antes de darte paso, leía, por cierto, a la gente diciendo que podía ser el nuevo Pedrito de este mundial, y a mí me cuadra. ¿Te cuadra? Sí, me cuadra, no sé por qué, o sea, creo que puede ser ese jugador que sale en segundas partes, al final acaba siendo titular Pedrito, no creo que sea titular Víctor Muñoz en este mundial, Pedrito digo al final del mundial, pero sí que me cuadra entrando en el minuto 70 y revolucionando el partido. Sí, es un jugador que ya mostraba sus maneras cuando jugaba en el Real Madrid. Recordemos que es catalán, ahora está en Osasuna. En Osasuna la verdad que está haciendo una temporada espectacular. Yo creo que es el mejor jugador de Osasuna. Sí, junto a Budimir, porque al final los dos siempre van, pero sí, uno de los mejores seguro. En este momento, y la verdad que se ha ganado a pulso su participación en esta convocatoria, y yo creo que ya no lo va a soltar. No, sinceramente no. Sí. Yo pienso como tú, es que creo que al final la gente dice, no, estos parones, lo ponía yo, preguntaba, ¿estos parones son necesarios, tal? Para esto. Para esto sí, o sea, para mí estos jugadores tendrían que jugar más minutos que los Lamins, Pedris, incluso Rodri, este tipo de jugador. Como hizo, por ejemplo, la selección francesa. Efectivamente, para mí eso es más inteligente que poner tanto titular, porque es que hay todas las selecciones grandes tienen pequeños huecos que cubrir, que oye, hay uno, otro, y tienes que probar a ciertos jugadores. Y yo creo que ha levantado la mano. Y es que además hay que tener en cuenta que este mundial va a ser un campeonato de verano más largo que a los que estamos acostumbrados. Sí, una semana más. Va a ser una semana más, va a haber un partido más que los campeonatos de Eurocopa, los que ya hemos visto, los campeonatos de mundial que ya hemos visto, y aquí se necesita tener un fondo de armario. Y mucho viaje también. Mucho viaje. Lo que demostró anoche Francia contra Colombia es un aviso. Francia tiene dos equipos. Tiene un equipo A, un equipo B. Un equipo B que puede competir, pero a altura de las mejores selecciones del mundo. Es que igual sería top y 10. España, yo creo que si España quiere conseguir algo importante en este mundial, también necesita un equipo B de primera calidad. Estoy de acuerdo, y necesitas este tipo de perfiles, sobre todo perfiles distintos, que la gente se olvida que esto no es un all-star, que necesitas perfiles distintos, un rematador, un extremo regatador, y que encajen dentro de un sistema de efectivamente. Juego. Hablaremos mañana de esa previa del partido contra Egipto, que es mañana a las 9 de la noche. Mañana los esperamos a las 10:10.